En este mundo hay personas ricas, personas famosas y por encima de todas ellas, personas capaces de descolgar el teléfono y llamar directamente a las personas ricas y famosas. Cuando Florentino entra en una sala, probablemente haya futbolistas, ministros, empresarios, periodistas y presidentes de grandes compañías, personas inmensamente ricas, personas inmensamente poderosas, y aún así, muchas veces es él quien manda. Resulta extraño, porque Florentino Pérez no inventó nada revolucionario. A ver, no fundó Google, no tiene una empresa de cohetes, no descubrió una vacuna, es un ingeniero de caminos nacido en un barrio obrero de Madrid y sin embargo ha conseguido algo mucho más difícil. Ha logrado acumular poder como para convertirse en el presidente del club de fútbol más famoso del planeta, el suficiente como para dirigir una de las mayores constructoras del mundo, el suficiente como para sentar en la misma mesa a políticos, empresarios, magnates y deportistas de élite, y según sus críticos, el suficiente como para influir en medios de comunicación, mover hilos empresariales y sobrevivir a escándalos que habrían acabado con la carrera de casi cualquier otra persona. Porque lo realmente interesante de Florentino Pérez no son los fichajes, ni las Champions, ni siquiera el Real Madrid. Lo interesante es entender cómo un ingeniero de caminos acabó convirtiéndose en el ser superior y en uno de los hombres más poderosos de España. Entonces, ¿cómo se construye un imperio como el de Florentino Pérez? ¿Es Florentino Pérez el hombre más influyente de España? ¿Por qué tantos políticos, empresarios y periodistas terminan orbitando alrededor de él? ¿Y qué poder tiene que tener una persona para sobrevivir a todo? El fútbol siempre ha estado lleno de presidentes que acabaron convirtiéndose en personajes. Jesús Gil, Lopera, Caneda, Juan Soler, Peterman, Rubiales. Algunos parecían dirigir un club de fútbol, mientras otros parecían protagonizar un reality show permanente. ¡Hijo de puta, Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. El presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, se atreve a decir que el futbolista brasileño juega con el pasaporte de una persona fallecida. Eso no tiene maldad, eso se dice 1000 veces, y 1000 veces algún jugador me llamaba o maricón o hijo de puta y siguieron jugando. El juzgado de instrucción número 12 de Valencia ha acordado la puesta en libertad provisional con comparecencia periódica del expresidente del Valencia Club de Fútbol, Juan Bautista Soler, tras ser detenido por intentar secuestrar a Vicente Soriano. Barata está jugando con el nombre de un muerto, con el pasaporte de un muerto. Yo le dije también delante de los compañeros, dijo, oye, menos mal que dices con risa porque que no te levantaba la cabeza. El tema es muy sencillo. Para ser presidente del Atlético de Madrid, con toda la inmodestia o modestia, no se puede ser pobre. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. En España, además, llevamos décadas viviendo con el fútbol hasta en la sopa. Está en las sobremesas familiares, en los bares, en las radios, en los colegios, en los programas nocturnos, en los telediarios y ahora también en las redes sociales. Una costumbre que, de hecho, tiene más años que nuestro protagonista. Florentino Pérez Rodríguez nació el 8 de marzo de 1947 en el barrio madrileño de Hortaleza. Fue el tercero de 5 hermanos en una familia acomodada, disciplinada y marcada por la idea de que las cosas se consiguen trabajando. En casa le llamaban Tinín, sus amigos Floro. Ni era un alumno brillante ni un desastre que suspendía media clase, era otra cosa, un chaval inteligente, constante y competitivo. Su competitividad, además, tenía una característica curiosa, era silenciosa, no necesitaba parecer el hombre más fuerte de la habitación. Digamos que le bastaba con quedarse en ella más tiempo que los demás. En el 61 se hizo socio del Real Madrid, y no de cualquier Real Madrid. Hablamos del equipo de Di Stéfano, Puskás, Gento, Rial o Copa, el club que estaba convirtiendo la Copa de Europa en una costumbre. A la salida de un córner, Atienza tira puerta y Di Stéfano marca desviando la trayectoria del Cuero el segundo gol madridista. Para un niño madrileño de aquella época, hacerse socio del Madrid era algo parecido a entrar en una religión. Años después conocería a María de los Ángeles Sandoval, más conocida como Pitina. Se casaron en el 71 y comenzaron una vida tranquila cerca del Bernabéu. Por entonces Florentino
todavía estaba muy lejos de convertirse en uno de los empresarios más poderosos del país. Era un joven ingeniero de caminos, aficionado al cine, madridista hasta la médula y con una ambición que todavía no tenía demasiado claro dónde acabaría llevándole. Tras licenciarse en la Universidad Politécnica de Madrid, orientó sus primeros pasos hacia la administración pública. Ingresó en la UCD de Adolfo Suárez, trabajó en el Ayuntamiento de Madrid y ocupó diversos cargos durante los años de la transición. Aquella etapa le enseñó algo que terminaría siendo mucho más valioso que cualquier manual de ingeniería: cómo funciona realmente el poder y la administración. Aprendió cómo se adjudicaba una gran infraestructura, cómo se negocian los presupuestos, cómo se mueven los intereses y qué puertas hay que llamar cuando un proyecto empieza a implicar millones de euros. Tras el hundimiento de la UCD y el fracaso del Partido Reformista Democrático en 1986, dejó la política institucional. Durante los años 80 fue acumulando participaciones, comprando empresas en dificultades y ocupando puestos cada vez más relevantes dentro del sector, hasta que en 1997 la fusión de OCP y Ginés Navarro dio origen a ACS, una empresa constructora que terminaría convirtiéndose en una de las mayores constructoras del planeta. Una compañía levantaba presas, la otra también. Una construía autopistas, viaductos, hospitales, la otra también. Ahora han decidido unirse. OCP y Ginés Navarro, los grandes de la construcción, se fusionan para crear uno de los grupos más importantes del sector. ACS, actividades de construcción y servicios, con más de 324.000 millones de facturación conjunta en el 96 y 7.200 millones de beneficios, presente en más de 40 países. A partir de ese momento, la carrera de Florentino fue una sucesión casi ininterrumpida de adquisiciones, fusiones, concesiones y grandes contratos. ACS siguió creciendo, se fusionó con Dragados en 2002 y se consolidó como uno de los gigantes españoles de la construcción de infraestructuras a gran escala. Y llegó también el intento de asaltar Iberdrola, un movimiento que desencadenó una guerra empresarial de primer nivel contra Ignacio Sánchez Galán. Más noticias, más imágenes. El presidente de Iberdrola, imputado por el presunto espionaje de Villarejo. El juez quiere comprobar si Ignacio Sánchez Galán contrató los servicios del excomisario para espiar, entre otros, a Florentino Pérez. Una batalla que durante años mezcló negocios, política, servicios de inteligencia, grabaciones, filtraciones y tribunales. Otra cosa que dicen que hay que encontrarle las cuentas que tiene Florentino Pérez fuera de España. Hay que buscar, y para eso pagaríamos mucho dinero. Y luego otra, que ya es otra salvaja, y me dicen, buscarle un niño. Una cosa así, entonces yo, joder, pues algo habrá que hacer. Y que también nos recuerda que las cloacas de las que tanto se habla cuando aparecen presidentes o ministros no son exclusivas de la política, también existen en el mundo de las grandes empresas. Pero antes de llegar al Real Madrid, conviene dejar una cosa clara: Florentino no llegó al fútbol para hacerse poderoso, llegó al fútbol siendo ya un hombre poderoso. Cuando puso un pie en la carrera por la presidencia del Madrid, ya estaba sentado en mesas donde se decidían contratos millonarios, grandes infraestructuras y operaciones empresariales que movían mucho más dinero que la mayoría de fichajes. Su posición al frente de ACS le había acercado a gobiernos, bancos, constructoras, energéticas y a algunos de los centros de decisión más importantes del país. Por eso, con el paso de los años, Florentino terminó convirtiéndose en una especie de símbolo. Para unos, el ejemplo perfecto del empresario hecho a sí mismo. Para otros, la representación de una España de concesiones, contactos, despachos y puertas que se abren con una simple llamada de teléfono. Y probablemente ambas versiones tengan algo de verdad, porque si algo parece haber demostrado Florentino a lo largo de su carrera, es una habilidad casi extraordinaria para reunir en la misma sala personas que fuera de ella compiten, negocian o directamente se detestan. A mediados de los 90 ya había conseguido todo lo que se había propuesto. Bueno, todo no, casi todo, porque todavía le faltaba una cosa, la más importante de todas: el Real Madrid. Ha tocado para Martín Vázquez. Redondo que mete para Mavisca, puede llegar el gol a Mavisca. ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol del Real Madrid! José Emilio. En 1995, Florentino Pérez se presentó por primera vez a la presidencia del Real Madrid y perdió. Algo poco habitual en la vida de una persona acostumbrada a conseguir todo lo que se proponía. Ramón Mendoza resistió al asalto y Florentino descubrió algo que probablemente no había aprendido ni en política ni en los negocios. Porque en una empresa basta con cuadrar unos números y convencer a un consejo de administración. Pero en el Real Madrid había que convencer a millones de personas que sienten el club como una religión, y eso es bastante más complicado. Pero 5 años después volvió, y esta vez volvió mucho más preparado. Es Florentino Pérez,
53 años, ingeniero de caminos, presidente de una de las constructoras más importantes del país y desde hace 40 años socio del Real Madrid. Y yo todo lo que quiero hacerlo es ganar con mayúsculas, que es ese que por algo este es el club más laureado del mundo, es el club más prestigioso del mundo. Hoy ha presentado en sociedad su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Yo no temo a nada. Yo estoy muy ilusionado y voy a dedicar mi esfuerzo a ilusionar a todos los socios con este proyecto. Es el club que, como todo el mundo sabe, la FIFA le consideró el mejor club del siglo, y esto fue precisamente por un estilo, una forma, una manera de actuar y de comportarse que desgraciadamente hoy está muy lejos de aquello que yo conocí. Le puedo asegurar que yo creo que la mayoría de los socios del Real Madrid se sienten representados más por nuestro proyecto que por el de Lorenzo Sanz, en el supuesto de que tenga alguno. El nuevo candidato ya rivalizó hace 5 años con Ramón Mendoza por la presidencia y perdió por tan solo 690 votos. Luchar contra el sistema es algo que no le preocupa. El luchar contra el sistema desde la transparencia a mí no me da miedo. Eso se lo puedo asegurar. Es más, estoy convencido que nuestro mensaje va a ganar. Numerosos personajes del mundo de la política, el deporte y el espectáculo no quisieron perderse su puesta de largo. Enfrente tenía a Lorenzo Sanz, el presidente que había devuelto al Real Madrid a la cima con 2 Copas de Europa en apenas 3 temporadas. Aquí está la 7ª Copa de Europa. Y esta es nuestra, es vuestra. Y estará aquí para siempre. Pero no va a ser la 7ª, ahora vamos a por la 8ª. Sobre el papel parecía un rival imposible de derrotar, pero entonces Florentino prometió que, si ganaba las elecciones, Luis Figo, el crack en ese momento del Barça, ficharía por el Real Madrid. Quiero decirle a los socios que no hablemos más de este tema, que si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Vamos a ver mañana, cuando el señor Figo vuelva a decir, y espero que esta sea definitiva, que se queda en el Barcelona, que pide perdón a los socios del Barcelona. Y fíjese si tengo seguridad en lo que digo, que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada. Aquello sonó tan disparatado que muchos pensaron que era un farol electoral, y la verdad es que fue un verano bastante movidito. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama El caso Figo, el fichaje del siglo, que habla con detalle de toda esta operación y lo que supuso. A pesar de la negativa de Luis Figo y la incredulidad de la prensa, lo cierto es que no era un farol. El acuerdo sí que existía. Naturalmente está aqui na seleção, mas pensar em termos pessoais. Vai continuar no Barcelona para a próxima temporada? Não, eu não falo sobre mim, falo só sobre a seleção. Quando é que vai falar sobre si? Eu nunca falo sobre mim. Tá bem, mas não vai com certeza anunciar se houver alguma alteração no clube que vai representar. Eu tenho contrato e espero cumplir. Y cuando el 16 de julio del año 2000 Florentino ganó las elecciones, Figo terminó apareciendo en el Santiago Bernabéu vestido de blanco. Empezamos a hablar del contrato de Figo, cómo el Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa. Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez, el de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no? Florentino Pérez con su dinero no avala absolutamente nada. Yo cuando entré en el 2000, al Madrid le faltaban ingresos. Hay gente que dice, entonces vamos a vender jugadores y no, todo lo contrario, lo que le faltaban eran ingresos. Luego lo que había que hacer era invertir más. Es verdad que cuando estás en mala situación no te dejan dinero ni los bancos ni nadie. Bueno, ahí es la ayuda que yo sí hice. Yo en esa primera etapa pues ayudé con mis avales a que nosotros pudiéramos invertir. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa que había recibido las instituciones pertinentes. La operación no solo le hizo ganar la presidencia, también envió un mensaje al mundo. Había llegado una nueva forma de dirigir al Real Madrid. Y entre todos conseguiremos que el hermoso nombre de este club sea sinónimo de grandeza. Porque lo merece su historia, porque lo merecen los socios y los millones de aficionados de esta ciudad
de toda España y del mundo entero. Si hubiera que resumir aquella primera etapa en una sola palabra, sería probablemente galácticos. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Owen. Aunque si tuviéramos que resumirla en dos, sería Zidanes y pavones. Pero luego hablamos de eso. La cosa es que cada verano parecía menos un mercado de fichajes y más una competición por ver qué portada podía generar más impacto. Porque Florentino entendió que los mejores futbolistas del mundo no solo ganaban partidos, sino también vendían camisetas, abrían mercados, atraían patrocinadores y convertían al Real Madrid en una marca global. El equipo ganó títulos, conquistó la 9ª Copa de Europa y recuperó una dimensión internacional que parecía reservada a muy pocos clubes. Pero construir aquel proyecto también costaba mucho dinero, y para suerte de Florentino, ya tenía preparada una jugada capaz de cuadrar todas las cuentas: la venta de los terrenos de la antigua ciudad deportiva, junto al Paseo de la Castellana. Para sus defensores, aquella operación salvó al Real Madrid, permitió liquidar la deuda, financiar la nueva ciudad deportiva de Valdebebas y sostener el ambicioso proyecto galáctico que Florentino había prometido a los socios. Pero para sus críticos fue el ejemplo perfecto de cómo el Madrid de Florentino se movía en esa zona donde urbanismo, política y fútbol se dan la mano con demasiada confianza, porque Caja Madrid compró uno de los terrenos al Real Madrid por 188 millones de euros. Después la Caja de Ahorros los revendió a Repsol y la petrolera terminó adjudicando parte de las obras a FCC y a ACS, la compañía presidida por el propio Florentino Pérez. Mientras tanto, la propia Caja Madrid concedía al club un préstamo de 78 millones de euros respaldado por los derechos de explotación del merchandising. Y años después, Miguel Blesa, entonces presidente de la entidad financiera, acabaría sentado en el consejo de administración de ACS. El resultado final dejó más de 500 millones de euros en las arcas del Real Madrid y reforzó todavía más la imagen de Florentino como un hombre capaz de conseguir cosas que para otros parecían imposibles, y también contribuyó a agrandar la leyenda del palco del Santiago Bernabéu, porque si existe un lugar donde se cruzan el deporte, la política, las finanzas, los medios de comunicación y los grandes negocios, probablemente sea ese. A mí el tema del Madrid, lo que no me gusta es ver, por ejemplo, en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos ahí en este país. Es lo único que no me gusta de Madrid. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Es que es una cosa grave, ¿no? Los hilos que mueven este país. No, para nada, para nada. ¿Y a quién mueve? La persona, por ejemplo, que imputó a Messi, que imputó a Neymar y que casualmente pues con Cristiano el trato es diferencial, estaba ahí al lado de Florentino y no pasa nada. Pero bueno, como os he comentado antes, al proyecto de Florentino lo acabaron llamando Zidanes y pavones. La idea de reunir a las mayores estrellas del planeta y completar los huecos en defensa con jugadores formados en la cantera podía parecer brillante, pero en la práctica no lo fue tanto. Si repasas esa época, está claro que en algún momento tanto poder y éxito se le debieron subir a la cabeza del presidente. Hubo decisiones y salidas de tono que nadie entendió y que pudo ejecutar porque era la muy señor. La salida de Vicente del Bosque después de ganar la 9ª y la Liga de 2003 fue sin duda la decisión menos comprendida. Los nombres de Vicente del Bosque y Fernando Hierro son ya historia en el Madrid. El club blanco sorprendió ayer a propios y a extraños con la decisión que tomó en la primera junta directiva después de ganar la Liga, una decisión inusitada cuyas razones ha explicado el propio presidente Florentino Pérez este mediodía en una rueda de prensa a la que ha comparecido horas después de que la ciudad deportiva madridista amaneciese con pintadas en contra de la decisión de no renovar a Vicente del Bosque y a Fernando Hierro. Del Bosque, Vicente del Bosque, tiene su libreto y que lo ha hecho muy bien de acuerdo a su libreto. Pero que ese libreto entendemos que tiene síntomas de agotamiento y que para el futuro del Real Madrid y para nuestro proyecto deportivo nos gustaría ahora un libreto distinto. Y asume la responsabilidad de una decisión que sabe es muy impopular. A Vicente del Bosque le quieren todos. Yo sé que la afición le quiere mucho a Vicente del Bosque, pero también sé que a mí me aprecia y también sé que yo tengo mucha credibilidad ante la afición. Y la afición sabe que si hemos tomado esa decisión, no lo hemos tomado de una forma caprichosa, sino lo hemos tomado porque entendemos que es lo mejor para el futuro del Real Madrid. En su lugar llegó Carlos Queiroz, hasta entonces ayudante de Alex Ferguson en el Manchester United. Al parecer que hablara bien inglés para poder comunicarse con las estrellas convencía a Florentino. Por lo que fuera, poner al frente de la plantilla más mediática y cara del mundo a un entrenador sin experiencia al máximo nivel no salió especialmente bien. A partir de ahí comenzaron a acumularse los problemas. Los fichajes seguían generando titulares
titulares, pero los títulos empezaban a desaparecer y poco a poco la primera era galáctica fue perdiendo brillo, hasta que el 27 de febrero de 2006 Florentino Pérez presentó su dimisión. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por su presencia a estas horas de la noche. Miren, he convocado hoy a la Junta Directiva porque creemos que el Real Madrid necesita un cambio. Y tras haber analizado la situación, creo que este es el momento oportuno y adecuado para que yo deje la presidencia del Real Madrid. Esta tarde he presentado mi dimisión a los miembros de la Junta Directiva porque estoy convencido que puede ser el revulsivo que el club necesita. La decisión ha sido profundamente meditada y tengo muy claro que es un ejercicio de responsabilidad y de coherencia. Y digo también de coherencia porque durante estos años, como presidente, siempre he defendido que hay momentos en los que un club como el Real Madrid precisa de impulso y de renovación. Y este principio debo, por tanto, aplicármelo también y en primer lugar a mí mismo. Lo hizo tras una derrota europea frente al Arsenal y en medio de una profunda crisis deportiva. Durante su despedida dijo que había maleducado a los jugadores. No, yo creo que, bueno, quizás por el exceso de triunfos, que tienen muchos triunfos, y quizás por una mala asimilación de mis mensajes, pues como he dicho antes, yo creo que hay jugadores confundidos que yo no he sabido, digamos, desconfundirles. Quizás yo lo que he sabido es maleducarles. Una forma elegante de no admitir que después de años construyendo un reino a su medida, el arquitecto empezaba a descubrir que ya no controlaba todo lo que ocurría dentro de él. Mira, yo te voy a decir cómo viví el día que salió hoy, porque es curioso, porque tiene que ver con esto. Yo era de la época que curraba allí, para que todos sabéis, no quiero repetirme mucho, estaba allí. Y por la mañana viene el hijo de Florentino, que le llaman el Chivo. Imagínate, el hijo de un rico, ¿a qué se dedica? A vivir, a lo que iba. Y dice, mi padre dimite esta noche. Y yo se lo mandé un mensaje a mi amigo, Chinche, dimite esta noche y tal. Y el tío llegó y dimitió. ¿Por qué dimite Florentino? Porque el día anterior el Madrid pierde en Mallorca, un domingo, y hay mucha lluvia y le entra un calentón. Dimite, y a la semana de dimitir el tío ya se ha arrepentido de dimitir. Entonces él dimite enfadado por un calentón, porque está enfadado con, sobre todo, los futbolistas. Que él cree que le han traicionado. Ronaldo, todo esto, porque se sube a chica. Su marcha abrió un periodo bastante turbulento para el Real Madrid. Ramón Calderón tomó las riendas del club y aunque llegaron algunos éxitos deportivos, aquella imagen de orden y estabilidad que Florentino había construido empezó a desmoronarse. Se conocen más detalles del supuesto amaño llevado a cabo por la entidad madridista. El diario Marca ofrece hoy nuevas pruebas de su investigación, da nombres y apellidos de socios que no son compromisarios. Ramón Calderón no va a olvidar esta asamblea por la presencia de falsos compromisarios. Estas son las imágenes de 3 de los 10 infiltrados que denuncia el diario Marca. 2 no son ni tan siquiera compromisarios y 1 es socio del Atlético de Madrid. Diversas fuentes señalan como promotores del amaño de la escandalosa asamblea a 2 íntimos colaboradores de Calderón. En la noche electoral de hace algo más de 2 años, el presidente se acordó de ellos. No me puedo olvidar de 2 auténticos fenómenos, Nanín y Nacho. No sé si... Unos 200 socios compromisarios van a presentar una demanda ante los juzgados para impugnar la asamblea. El grupo opositor Plataforma Blanca pedía ante nuestras cámaras la intervención de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Deportes nos ha asegurado que no puede intervenir, aunque les gustaría que se aclarase todo y que se depurasen responsabilidades. Personas sin derecho a voto habrían accedido utilizando acreditaciones falsas para respaldar a la directiva de Calderón y aprobar las cuentas. No lo parece, uno aprendió desde la distancia que el Madrid era otra cosa en lo que lo ha convertido Ramón Calderón. La verdad es que es un Madrid diferente, parecía la asamblea, no sé, el corral de la Pacheca, no estaba a la altura de la grandeza de ese club. Pero este siempre negó cualquier implicación, defendió su honorabilidad y aseguró que desconocía por completo a los implicados. Puedo jurarles por mi honor que para mí vale mucho, ninguno de nosotros ha participado ni directa ni indirectamente en la presencia de personas no autorizadas en la última asamblea del Real Madrid. Aún así, el 16 de enero de 2009 presentó su dimisión y de repente el sillón más importante del Real Madrid volvía a quedar vacío. Durante meses la prensa ya especulaba sobre un posible regreso de Florentino. Algunos periódicos empezaron a llamarle Rey Midas o el Ser Superior, y el 14 de mayo de 2009 confirmó que volvería a presentarse. Durante estos últimos 3 años he mantenido un respetuoso silencio, que ha tenido una única finalidad:
no interferir en los asuntos y en la trayectoria del Real Madrid. No he querido durante todo este tiempo que una sola palabra mía pudiese incomodar a nadie. Entendía que ese silencio era sin duda mi mayor contribución desde la responsabilidad a la ansiada estabilidad que siempre he defendido para esta institución. Hoy, a las puertas de un nuevo proceso electoral, derivado de los graves acontecimientos que han ocurrido en el club, comparezco ante ustedes, ante los socios y ante los aficionados, para anunciar de manera oficial mi meditada y firme intención de presentar mi candidatura a la presidencia del Real Madrid. Los posibles rivales fueron retirándose uno tras otro hasta que, el 1 de junio, Florentino Pérez fue proclamado presidente sin necesidad de pasar por las urnas. Habían transcurrido poco más de 3 años desde su dimisión. Como tantas veces, le bastó con esperar a que el contexto le llamara. Regresó y fichó a Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema de una tacada, aunque también se comenta que a Cristiano lo tenía ya cerrado Calderón. Este es el documento que demuestra, aunque efectivamente Cristiano Ronaldo vino al Real Madrid cuando yo estaba allí, he dicho, y no es falsa modestia, ¿sí?, que a Cristiano Ronaldo lo ficha el Real Madrid. Yo estaba allí y como cualquier otro que hubiera estado en mi puesto, hubiera hecho lo mismo. ¿Puedes enseñarlo a la cámara? De todas formas, otra vez el fichaje como declaración de poder, otra vez el Real Madrid ocupando todas las portadas del planeta, pero esta segunda etapa fue muy distinta de la primera, porque Florentino parecía haber aprendido algunas lecciones. Los galácticos seguían existiendo, pero ahora convivían con una planificación deportiva mucho más sólida. A Cristiano, Benzema y Bale le siguieron Modric, Kroos, Casemiro, Carvajal o Marcelo. Más tarde llegarían Vinicius, Rodrigo, Valverde, Bellingham y toda una nueva generación preparada para tomar el relevo. El resultado fue una de las etapas más exitosas de la historia del club. La 10ª llegó en 2014, después la Champions en el 16, 17 y 18, 3 consecutivas a las órdenes de Zidane. Y cuando parecía que aquel ciclo había terminado, el Madrid volvió a levantar la Copa de Europa en el 22 y el 24, con Ancelotti en los banquillos. Mientras tanto, fuera del campo, el negocio seguía creciendo. Patrocinios internacionales, giras globales, acuerdos comerciales multimillonarios, la explotación del Bernabéu y una estrategia de marca cada vez más agresiva transformaron al Real Madrid en una potencia económica de primer nivel. Pero algunos críticos llevan años sosteniendo que toda esa expansión internacional no solo ha beneficiado al Real Madrid. Según esta teoría, el club también habría servido para proyectar influencia, construir relaciones y abrir puertas en algunos de los países donde ACS tiene intereses empresariales. Y la pregunta es, ¿puede un presidente utilizar el poder de un club como el Real Madrid para abrirse camino fuera del fútbol? Pues cuando uno empieza a repasar ciertas coincidencias relacionadas con Florentino Pérez, el Real Madrid y ACS, es difícil no levantar una ceja. Y ojo, que no estamos hablando de pruebas ni de delitos, estamos hablando de patrones, de esos que, vistos de forma aislada, parecen casualidades, pero que cuando los colocas todos juntos encima de la mesa, empiezan a dibujar una imagen bastante curiosa. Por ejemplo, en 2003 llega David Beckham. Más allá de lo deportivo, su fichaje supone una enorme exposición internacional para el club y una apertura comercial masiva al mercado británico. En 2004 el Real Madrid realizó una gigantesca gira por Asia. El club despegó toda su maquinaria comercial, especialmente en China y Japón. Coincidiendo con aquella gira internacional, ACS desarrollaba proyectos vinculados al puerto de Xinjiang y buscaba consolidar su presencia en el país. En 2009, cuando Florentino regresó a la presidencia, contrató al chileno Manuel Pellegrini como entrenador y durante esos años ACS reforzó notablemente su presencia en Chile y aumentó su participación en distintos proyectos de infraestructuras. Un año después llegaron Mesut Özil y Sami Khedira, dos de las grandes estrellas de la selección alemana que acababa de deslumbrar en el Mundial de Sudáfrica. Y por aquellas mismas fechas ACS estaba inmersa en una de las operaciones corporativas más importantes de toda su historia, la toma de control de Hochtief, la mayor constructora alemana. En 2011 se fichó a los turcos Nuri Sahin y Hamit Altintop, en un momento en el que el país estaba viviendo una auténtica fiebre constructora y numerosas empresas europeas trataban de posicionarse en el mercado. En 2013 el Real Madrid pagó cerca de 40 millones de euros por Asier y Arramendi, y poco después ACS participó en proyectos vinculados a la remodelación de Anoeta.
En 2014 aterrizó James Rodríguez tras convertirse en una de las estrellas del Mundial de Brasil. Mientras el colombiano vendía camisetas a ritmo frenético, ACS acumulaba importantes contratos en Colombia relacionados con autopistas e infraestructuras valoradas en cientos de millones de euros, ya que el mismo año también llegó Javier Chicharito Hernández, procedente del United, y también ese año ACS consiguió importantes contratos relacionados con Pemex en México. Tal vez todo esto son coincidencias, y ACS es una empresa enorme, que además trabaja en medio mundo, así que podría coincidir perfectamente que justo están trabajando en ese país y han hecho un fichaje. O tal vez el fútbol, además de servir para ganar títulos, vender camisetas y llenar estadios, también sirve para algo mucho más valioso, que es conseguir que te reciban en los despachos adecuados. De todas formas, en 2026, Forbes lo situó por quinto año consecutivo como el club de fútbol más valioso del mundo. Y eso ayuda a entender por qué tantos socios consideran a Florentino Pérez como el mejor presidente de la historia del club, pero también explica otra cosa: cuanto más poder acumula el Real Madrid, más poder acumula Florentino, y precisamente porque hablar de Florentino es hablar de poder, resulta imposible entender su figura únicamente a través del Real Madrid, porque fuera del Bernabéu hubo una polémica mucho más seria que cualquier fichaje fallido, cualquier guerra con Tebas o cualquier eliminación europea. Una polémica que acabó provocando más de 500 terremotos, literalmente. Os hablo del proyecto Castor. El 16 de mayo de 2008 se aprobó la construcción de un gigantesco almacén estratégico de gas natural frente a la costa de Castellón y Tarragona. Parece desde lejos la sombra de un barco, de cerca un amasijo de hierros que podría, como ha hecho, infundir miedo a los habitantes de la zona. Es el Castor, un proyecto que ha recibido durante casi una década todas las bendiciones del Estado para reconvertir un antiguo yacimiento petrolífero situado a poco más de 20 kilómetros de Vinaròs en un almacén de gas. Este verano las primeras inyecciones de gas a presión han coincidido o han sido la causa más probable, según las versiones, de que se produjeran en esa zona centenares de pequeños movimientos sísmicos y alguno no tan pequeño. Detrás del proyecto aparecía Escal UGS, una sociedad participada mayoritariamente por ACS. Yo no he participado en nada de esta. Esta es una obra que ha tenido una gran trascendencia, pero que en los 4 años que ha durado representa el 1% de la facturación de nuestro grupo y yo no he intervenido en nada. Por lo tanto, pues poco les puedo ayudar. Y después los costes empezaron a dispararse. Lo que inicialmente debía rondar los 900 millones de euros acabó acercándose a los 1.700 millones. Y entonces, como os contaba, llegaron los terremotos, hasta 500 movimientos sísmicos registrados en la zona. Los vecinos empezaron a asustarse y la alarma social fue inmediata. Entre los habitantes de las poblaciones próximas se ha extendido la alarma que siempre produce sentir que la tierra tiembla. El ministro de Industria ordenó el 26 de septiembre detener toda actividad en la planta y se reunió con alcaldes de la zona para transmitirles que no se volverá a inyectar gas si no está absolutamente garantizada la seguridad. Y el proyecto quedó paralizado antes siquiera de entrar en funcionamiento normal. Pero aquí no ha habido nada oculto, es decir, un gobierno que quiere hacer un almacenamiento de gas porque lo necesita el país. Y bueno, vienen unos canadienses, le ofrecen que una vez que se ha extraído el petróleo que se haga y vienen a hablarnos a nosotros porque somos los únicos, de verdad, en aquel momento que lo podíamos hacer, porque esto lo hacemos en otros países del mundo sin ningún tipo de problemas. Felizmente, ¿no? Con el paso de los años, distintos estudios científicos señalaron una relación directa entre la inyección de gas y la actividad sísmica registrada en la zona. Castor había pasado de ser una infraestructura estratégica a convertirse en uno de los mayores fiascos energéticos de la historia reciente de España. Pero lo más polémico era que la concesión incluía una cláusula que garantizaba una compensación económica en caso de cancelación, que es lo que pasó. Es decir, que en los próximos 30 años el coste lo asumiremos los consumidores y contribuyentes a través del sistema gasista. El Estado tendría que pagar en caso de cierre del Castor, aunque fuera por negligencia de sus gestores. La Organización de Consumidores y Usuarios dice que la factura del desastre se seguirá socializando entre todos los españoles hasta alcanzar 4.731 millones de euros. En determinadas infraestructuras no se necesitan garantías de nada, pero hay infraestructuras como esta que sí se necesitan. Atención, salvo que obrara de por medio dolo o negligencia del operador, en cuyo caso también se le indemnizaba, no por el valor neto contable, sino por el valor residual. El coste del proyecto Castor, estima Industria, supera los 1.700 millones de euros. Y este decreto
La regulación se hizo en el año, según me han informado, en diciembre del 6, para todos los almacenamientos subterráneos, que dice: el Estado asume el riesgo geológico, por lo que se da un derecho de renuncia a todos los concesionarios durante los 5 primeros años. ¿Por qué dice eso el Gobierno? Porque si no, nadie se presenta a estas cosas. Y además, estas obras las financian los bancos. No hay ningún banco en el mundo que venga a asumir un riesgo geológico, nadie lo haría. Entonces eso es lo que ha pasado. Cuando me dicen, ¿por qué esto? Pues este tipo de obras que tiene un riesgo geológico grande y que decide el Gobierno hacerla porque cree que es bueno para la sociedad, no esa perversidad que aquí en el mitin anterior que me han dado parece que yo soy aquí un demonio, ¿eh? Nosotros somos servidores del Gobierno, de este y de todos los gobiernos en los 70 países en los que trabajamos. Y no tenemos más que los problemas normales. Aquí ha sido una fatalidad que yo lo siento y lo he sufrido. Aquí han dicho, y le han dado 1.350 millones a Florentino. Eso es lo que dicen, porque yo soy conocido. No han dado ni un duro, no a mí, ni a Escal. Todo el dinero que se ha recibido de ese decreto se lo han llevado los financiadores. Es decir, los bonistas, el Banco Europeo de Inversiones, que son los que financiaban en esas condiciones. Y si no financiaban en esas condiciones, no hubieran prestado nunca el dinero y no se podía haber hecho el almacén. Que hubiéramos podido vivir la empresa ACS sin haber hecho esta obra, se lo digo de verdad. Para muchos, Castor se convirtió en el ejemplo perfecto de una crítica que acompañaría a Florentino Pérez y a su empresa durante años. Pero mientras sus críticos hablaban de terremotos, indemnizaciones y dinero público, él seguía ganando Champions con el Real Madrid. De hecho, a esas alturas su posición dentro del club era más sólida que nunca. ¡Va a sacar el córner! ¡Saca Modri! ¡Arriba Thiago! ¡Remata Ramos! ¡Gol! ¡Marca el gatito! ¡Marca el pato! ¡Qué gran balón para Carvajal! ¡El Carvajal al bicho! ¡Chuta el ¡Gol! ¡Gol! ¡La pone Kroos! ¡Bale peina! ¡Ramos! ¡Gol! 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 Avanzando la banda derecha. Va a llegar Valverde. Valverde pisa área. Valverde chuta. ¡Gol! Rodrigo Garrido, espectacular en el segundo palo para Emboquer el segundo. Ahora mismo iríamos a la prórroga. Ya en 2012 el Real Madrid había aprobado una reforma estatuaria que endurecía considerablemente los requisitos para aspirar a la presidencia. Más años de antigüedad como socio, avales bancarios muy elevados y unas condiciones que el club defendió como garantías de solvencia. Los críticos hablaron de blindaje y bueno, el resultado práctico fue evidente. Durante todos esos años no hubo elecciones. Florentino fue reelegido sin oposición en 2013, en 2017, en 2021 y de nuevo en enero de 2025, cuando quedó proclamado presidente hasta 2029. Y el mismo año que instauró la reforma estatuaria, en 2012, también falleció su mujer Pitina Sandoval con 62 años, cuando años atrás había superado un cáncer. Pero sin duda, la gran obra de esa segunda etapa fue el Santiago Bernabéu, que a finales de 2025, por un proceso de rebranding, se llamó Bernabéu. Un proyecto que llevaba años sobre la mesa y que empezó a tomar forma definitiva en 2019, cuando el club cerró una financiación de 575 millones de euros a 30 años. La maqueta ya dejaba claro que aquello no era una simple reforma. Florentino quería transformar uno de los estadios más icónicos del planeta en algo mucho más ambicioso, en una máquina de generar ingresos. Porque nuestro futuro pasa necesariamente por un nuevo estadio Santiago Bernabéu, referencia del siglo XXI. Un estadio moderno, vanguardista, con la máxima comodidad y seguridad, con la tecnología de última generación, donde los aficionados puedan vivir sensaciones únicas y que además sea también una nueva e importante fuente de ingresos para el club. En 2021 llegó una segunda financiación de 225 millones de euros para completar el sistema que permite retirar y conservar el césped bajo tierra. Y en 2023 se aprobó una tercera operación financiera de hasta 370 millones más. Era Florentino Pérez en estado puro: ingeniería, construcción, financiación y tecnología. Todo concentrado en un único edificio, porque el nuevo Bernabéu no era solo una cubierta futurista, era un cambio de modelo. Partidos, conciertos, eventos, turismo, museo, restauración, tiendas y actividad prácticamente todos los días del año. Sus defensores lo leyeron como una visión de futuro. Sus críticos, como siempre, como otra muestra de gigantismo, deuda y concentración de decisiones alrededor de un presidente que hacía del estadio una prolongación de su manera de entender el club. Aunque cuando parecía que el estadio iba a convertirse en una de las grandes capitales europeas
días de los conciertos llegaron los problemas. Los vecinos denunciaron niveles de ruido muy por encima de los límites permitidos y en 2024 el Real Madrid se vio obligado a suspender la programación musical para intentar mejorar la insonorización del recinto. Y ahora tiene un problema. Claro, y eso es muy difícil de solucionar eso. Muy difícil. Porque es muy grande, la escala es enorme. Tú puedes utilizar todo tipo de métodos. Aislamientos acústicos en determinadas zonas. Luego también puedes utilizar pantallas, es decir, entre unos ambientes y otros dentro del estadio, que tiene muchas cosas. Paramentos de cristal, por ejemplo, que eso, ¿entiendes? Se abren unos, se cierran, ¿sabes? Y eso son barreras acústicas. Y luego también puedes hacer de todo. Si te fijas, cuando has ido alguna vez a algún auditorio o algún teatro, ves que superficies cóncavas o convexas en el techo y demás, eso es para dirigir el sonido. Lo que pasa es que en un bicho de estas características es muy complejo. Y sobre todo que la obra ya está terminada. Claro, está terminada y los vecinos, hay mucho abogado, claro, lo que me han dicho. Y luego el problema fue que el Madrid recurrió a, os reformamos, os insonorizamos las fachadas. Ventanas, ¿no? Eso es un poco insulto. Porque yo tengo una casa que, es decir, tengo unas carpinterías que cumple con el nivel de la ordenanza municipal. Y ahora de repente, porque tú la has cagado, yo me tengo que adecuar a tu cagada, ¿no? Lo que debía ser una nueva fuente de ingresos acabó convirtiéndose en más gastos, una batalla vecinal, mediática y judicial. Pero en mayo de 2026, la audiencia provincial archivó la causa penal abierta por los ruidos y concluyó que la responsabilidad sobre las emisiones acústicas correspondía a las empresas promotoras de los conciertos y no al Real Madrid. Los vecinos anunciaron nuevos recursos y muchas promotoras siguieron mostrando reticencias a organizar eventos en el estadio debido al riesgo de sanciones. Pero Florentino, este año, en 2026, ha asegurado que los conciertos volverán al Bernabéu y afirmó contar con el apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para adaptar la normativa a la nueva realidad de estos grandes eventos. Unas declaraciones que llevaron al gobierno regional a matizar públicamente que no se estaban preparando normas específicas para beneficiar al Real Madrid. Si no son conciertos a diario, si son a unas horas determinadas, si por parte del estadio también se sigue adecuando a las instalaciones y también en una ciudad de ruido. Hay que entender que vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido. Si no, no podríamos hacer nada. No habría unos Sanfermines, no habría una feria de abril. En cualquier caso, Florentino parecía dispuesto a no rendirse. En abril de 2021, Florentino dio otro salto mortal y dejó de ser solo el presidente del Real Madrid para convertirse en la cara visible de una guerra por el futuro del fútbol europeo, la Superliga. Se nos ocurrió una cosa tan sencilla. ¿Se nos ocurrió? ¿Se le ocurrió a usted? No, a todos. Somos amigos. Yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. Pero aquí todos somos amigos, chicos. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, sí. Pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu, la UEFA y la FIFA se opusieron a la creación de la Copa de Europa y cambió la historia del fútbol. Una competición impulsada inicialmente por 12 de los clubes más poderosos de Europa: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Milán e Inter. La idea de Florentino, y en principio de los clubes, era la de enfrentarse más veces entre ellos, controlar mejor los ingresos y dejar de depender de una estructura diseñada por la UEFA. El 20 de abril, apenas 2 días después del anuncio, Florentino apareció en el Chiringuito para defender públicamente la iniciativa. Habló de audiencias en caída libre, de la crisis económica provocada por la pandemia y de la necesidad de cambiar un modelo que, según él, había dejado de funcionar. Detrás del proyecto empezaba a aparecer también otro nombre menos conocido para el gran público: Anas Lagrari, un financiero franco-marroquí muy próximo a Florentino Pérez y una de las piezas clave en la arquitectura económica de la Superliga. De momento quedaos con su nombre, luego volveremos a él. Pero la resistencia, como ya sabéis, fue feroz, sobre todo porque en la práctica los equipos fundadores tendrían una posición privilegiada dentro de la competición, rompiendo una de las ideas más arraigadas del fútbol europeo, que es que cualquiera puede ganarse su sitio en el campo. La UEFA, las federaciones, los gobiernos, la prensa y los aficionados se alinearon rápidamente contra el proyecto. En Inglaterra, las protestas de los aficionados fueron tan intensas que en menos de 48 horas los 6
clubes ingleses abandonaron el proyecto. Después llegaron las salidas del Atlético de Madrid, Inter y Milán. Lo que parecía una revolución histórica se estaba desmoronando a velocidad de vértigo, pero Florentino se mantuvo firme en bloque junto a Barça y Juventus. La UEFA había ganado la calle, pero la guerra jurídica apenas había empezado. No sé si fue casualidad o no, pero 3 meses después, en julio de 2021, El Confidencial publicó los famosos audios privados de Florentino. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas. Pero nada, si no tenía nada. Si es que Raúl no vende nada, macho. La gente no es un producto mediático. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna... Vamos, sin muy corto. Los dos más malos han sido Figo y Raúl. El Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida. Es lo del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico. No sabe nada. Es un zoquete. Ozil, el besugo, dice, ¿me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre? Y el otro, claro, por el chamo, sí, claro. Y mira, esa tía con la que sales se la ha follado. Todo el Inter, todo el Milán, dice, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. Este tío, vamos a ver, o sea, no es que no quiera jugar. Bueno, es un poquito subnormal, conduce sin carnet, o sea, cosas de esas, ¿no? Es un enfermo, si es que es un enfermo. Es que joder, es que es normal, es que no es normal. Si fuera normal no haría todas las tonterías que hace. La imagen pública del presidente, siempre calculada, fría y casi marmórea, chocaba de repente con una voz mucho más áspera. Y sí, también nos dejó joyas inolvidables como aquello del Tolili. Ese es uno de los efectos del Madrid. Ese además es Tolili. Es otro que no tiene cabeza, es un zoquete, ¿no? Pero quizá lo más interesante de aquellas grabaciones no eran los insultos, era la obsesión por el relato. Ahora, vamos a ver, tranquilo, hay que ganar la batalla del marca y de la televisión, eso es verdad. Y con eso, aislar no al país, que el país no se porta mal, sino al Rebaño y a De la Morena. El mundo no va a existir más, digo para tú, final de temporada. Si está viendo cuántos años tiene contratado, va a cambiarlo todo. La 1, déjame, no te lo dirá, pero yo te lo digo, va a cambiar totalmente. Hay un director que es de los nuestros, vamos, que es Luis Grande. Y entonces ese, vamos, va a acabar con todo ese rollo del rondo, todo eso se va a acabar, o sea, y todo eso irá bien, ya te lo digo. Entonces no nos queda más que el marca, hay que coger al marca, macho, ahora. Porque con el marca y con la televisión española se acabó todo, ya no tienen a nadie. Y además a los otros les dará vergüenza quedar solos, pero es que ahora mismo, claro, el marca les acompaña, es acojonante. Mi hombre es el Ferri. Me dan unas hostias en el Grupo Prisa. Yo le saco del Grupo Prisa porque ya odio al Grupo Prisa. Yo me llevo la hostia del Grupo Prisa también por él. Porque además yo le decía, pero vamos a ver, Inda, habla bien de los futbolistas, joder, si eso es el Madrid, pero no del presidente, si nadie le quiere ver. Hay que ir a por Roncero, Miguel. Hay que ir penalmente a por Roncero, porque él es el que le da cobertura en todo. Hay que ir a por Roncero. Y va detrás de Ron, no te preocupes, Ron no existirá más, nunca más. Va a ser un programa madridista de Ferreras, claro. Porque escuchando aquellas conversaciones daba la sensación de que Florentino no estaba pendiente únicamente de entrenadores, futbolistas o fichajes. También hablaba de periodistas, programas, tertulias, medios de comunicación y corrientes de opinión. Como si entendiera que el poder no consiste solo en tomar decisiones, sino en influir sobre cómo se cuentan. Y ahí aparecen nombres como el de Antonio García Ferreras, antiguo director de comunicación del Real Madrid durante la primera etapa de Florentino y más tarde una de las figuras más influyentes de La Sexta, y Eduardo Inda, desde 2007 hasta 2011 director del periódico Marca y actual director de OK Diario. Y bueno, aunque no aparece en las grabaciones, también se conoce la relación con Josep Pedrerol, que tampoco hay que ser muy listo para entender que si el proyecto más ambicioso de tu carrera, la Superliga, lo presentas en el Chiringuito en lugar de hacerlo en una rueda de prensa internacional, es porque durante años aquel plató se había convertido en uno de los altavoces más cómodos para el presidente del Real Madrid. Curiosamente, uno de los únicos programas que en los últimos años han superado en audiencia al programa de Ferreras fue Las Mañanas de 4, dirigido por Jesús Cintora en 2015. Entonces, Cintora fue despedido y Ferreras recuperó su audiencia. Y empezó ya a circular el rumor de que era Florentino que se había cargado el programa. Y yo pensaba, tío, ¿para qué tantos años desde los 16? Para que luego una sola persona te pueda enviar a tomar por culo. Yo lo pasé muy mal, pillé una depresión muy grande y estuve a punto de dejar la profesión. Y hoy, escuchando los audios, se me revuelve todo, tío.
tengo ganas de vomitar. Cintora fue sustituido por Javier Ruiz, el cual, practicando un periodismo independiente y crítico, volvió a recuperar la audiencia para las mañanas de 4. Ruiz acabó también despedido y el programa sustituido por Hombres, Mujeres y Viceversa en 2018. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, bajo cuyo cobijo ha estado usted toda la vida. Y este señor es una de las grandes empresas capitalistas que, entre otras cosas, tiene a este pueblo hundido en la miseria. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el cual fue usted jefe de prensa. Director de comunicación del Real Madrid. De comunicación. Yo nunca he tenido nada que ver con su empresa. ¿Nunca ha tenido nada que ver con Florentino? Con su empresa. Este año, un nuevo programa dirigido por Cintora, Las Cosas Claras, con algunos colaboradores críticos como Miquel Ramos o Javier Aroca, de nuevo superaba en audiencia a Al Rojo Vivo en su misma franja horaria. El programa fue cancelado la semana pasada y Cintora despedido. Sí, Antonio tiene mucho poder, Florentino tiene mucho poder, yo seguramente tengo menos, pero tengo algo de poder y bueno, aquí cada uno hace lo suyo. Por estos hechos, Ernesto Ekaizer, en entrevista con Cintora, cuestionó la libertad de prensa. Está claro que la libertad de expresión es la libertad de aquellos que mandan para decidir cómo se transmite la noticia y por quién debe transmitirse. A lo que Cintora respondió: cuídate de los florentinos y derivados. Florentino respondió que las grabaciones eran antiguas, privadas y estaban sacadas de contexto. Y en parte tenía razón. La historia dio además un giro curioso, cuando José Antonio Avellán aseguró que aquellos audios procedían de entrevistas grabadas por él años atrás y que parte de ese material ya había sido difundido anteriormente junto a su libro Asalto al Real Madrid. La batalla terminó llegando a los tribunales y en 2025 el Tribunal Supremo confirmó la condena a El Confidencial por intromisión ilegítima en el honor de Florentino Pérez, pero para entonces daba un poco igual, porque los audios ya habían cumplido su función. No destruyeron al personaje, pero sí permitieron asomarse a una versión mucho menos amable de él, y también ayudaron a reforzar la idea de que para Florentino Pérez los medios de comunicación nunca fueron simples espectadores del partido, formaban parte del terreno de juego. En comunicación, muchas veces el poder consiste menos en decidir lo que se dice que en saber dónde hablar y quién va a escuchar. En 2021 estalló otra guerra entre Florentino y Javier Tebas por el acuerdo entre la Liga y el fondo CVC. El Real Madrid denunció que hipotecaba durante décadas parte de los ingresos audiovisuales de los clubes y anunció acciones legales contra la operación. Tebas habló de amenazas, de la Superliga, de intereses ocultos y convirtió el conflicto en otro capítulo más de su enfrentamiento permanente con Florentino. En mi opinión, el Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, el Real Madrid no representa la idea que nosotros tenemos de competición, de la Liga, de cómo que queremos crecer a nivel de internacionalización, ¿no? Yo creo que él piensa que la Liga es una amenaza al Real Madrid cuando es todo lo contrario, es un motor, como se ha demostrado en Inglaterra, como el Manchester United, ha crecido con la Premier y ha crecido con competencia también casi como el Real Madrid, los clubes mejores del mundo, ¿no? Mientras tanto, el oxígeno seguía llegando desde el césped. Como os decía, en 2022 y en 2024, el Madrid levantaba los títulos de Liga y Champions. Con todos esos conflictos abiertos y con los costes del Bernabéu disparándose y demás, volvimos a comprobar cómo funcionaba la ley más vieja del madridismo. Si el equipo levanta la Champions, todo lo demás da igual. Pero la gran alegría para Florentino llegó en diciembre de 2023. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un importante tirón de orejas a la UEFA y a la FIFA al considerar que no podían bloquear competiciones alternativas sin criterios transparentes y objetivos. Bueno, pues lo que dice la sentencia es que el hecho de que la UEFA y la FIFA tengan que autorizar previamente cualquier nueva competición es contrario a la normativa comunitaria. Además dicen que el control exclusivo que tienen sobre la explotación comercial de los derechos podría hacer que incurran en una restricción de la competencia y en un abuso de posición dominante. El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. La posición del Barça en la cuestión de un nuevo formato de Liga Europea no pretende ir en contra en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las ligas nacionales en general. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. Con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas. Seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero. Y aquello no significaba que la Superliga hubiera ganado, ni mucho menos, pero sí suponía que la justicia europea
Liga reconocía que UEFA y FIFA no podían comportarse como dueñas absolutas del fútbol. Para mí, con este fallo la Superliga no ganaba, evitaba perder. Se jugaba su supervivencia y sobrevivió. Recibió un espaldarazo. Esa es una realidad porque marcó a la UEFA unos límites claros. El fallo, y ahí está, y tampoco es muy grande, muy largo, el fallo sigue dejando a la UEFA como organismo regulador. Pero lo que dice es que no puede ser juez y parte, claro, que no puede regular en su beneficio y que no puede ser discrecional, que todo tiene que tener su sentido. De esta forma, la Superliga recibió una segunda vida. A22 presentó nuevos formatos, prometió ascensos, descensos y hasta retransmisiones gratuitas. Pero recuperar el oxígeno en el campo era mucho más fácil que recuperar el apoyo de clubes y aficionados. En 2026, con la Juventus fuera y el Barcelona bajándose del barco en febrero, la Superliga ya se parecía más a una idea que a una competición real. Después de años de enfrentamientos, demandas y declaraciones cruzadas, Florentino acabó alcanzando un principio de acuerdo con la UEFA para cerrar uno de los capítulos más largos y desgastantes de toda su carrera. Pero hay otro asunto que ha sobrevolado buena parte de esta segunda etapa de Florentino, el caso Negreira. Cuando en 2023 la Fiscalía denunció los pagos del Barcelona al expresidente arbitral José María Enríquez Negreira, el Real Madrid decidió personarse en la causa para defender sus intereses. Era una decisión lógica e incómoda a la vez, porque el mismo Barcelona al que el Madrid señalaba en los tribunales era, al mismo tiempo, su principal aliado en la batalla contra la UEFA, Tebas y la propia Superliga. De hecho, un socio en 2024 le pidió a Florentino romper toda relación con el club azulgrana, y este dijo lo siguiente: el Barça, si nos abstraemos de los rifirrafes estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos... yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes. Y el clásico y la historia y todo, pues digamos, nosotros desde la tranquilidad que no da el partido, tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. Luego, pues, ¿por qué nos vamos a parar? Porque un señor diga una cosa, pues oiga. Una frase muy florentiniana y bastante particular de entender el poder. Los intereses suelen durar más que las rivalidades. Con el tiempo, sin embargo, la relación se fue deteriorando. El Madrid endureció su discurso sobre el caso Negreira y el Barcelona, como os he contado, terminó alejándose definitivamente del proyecto de la Superliga. Ah, y claro, no hemos hablado de Real Madrid TV. A raíz del caso Negreira, el canal del club convirtió la crítica arbitral en una de sus principales líneas editoriales. La polémica fue creciendo, hubo denuncias, expedientes y acusaciones, y en 2026 la Asociación Española de Árbitros denunció a Florentino, al Real Madrid y a Real Madrid TV por considerar que sus mensajes contribuían a generar un clima hostil contra los colegiados. La temporada 25-26 fue la segunda consecutiva sin los grandes títulos que durante años habían servido como red de seguridad para Florentino. Y cuando el Madrid no gana, empiezan las críticas, las filtraciones, las teorías sobre un posible desgaste del presidente, e incluso se rumorea una dimisión, porque después de décadas hablando de Florentino Pérez como si fuera una institución permanente, por primera vez empezó a surgir una cuestión que inquietaba a mucha gente dentro del club. No quién mandaba, sino quién mandaría después. ¿Os acordáis de Anas Lagrari? ¿Y quién es Anas Lagrari, que todavía no lo sabemos? Anas Lagrari es uno de los personajes que casi nunca aparecen en la foto. Hijo de un empresario marroquí cercano a Florentino Pérez desde hace décadas, hay quien asegura que siempre ha formado parte del círculo de máxima confianza del presidente madridista. Yo se lo voy a contar. Anas Lagrari es el hijo de un ingeniero de caminos, como soy yo, que tenía él una empresa en Marruecos y yo la tenía aquí en España, y que hacíamos obras juntos, éramos amigos, y bueno, pues yo le he visto nacer y es como si fuera, su padre murió desgraciadamente y yo le tengo un cariño especial. Y es una de las personas más listas que he conocido, ¿no? Y simplemente nos ayuda, no tiene nada que ver. De fútbol sabe lo justo, para decir la verdad, pero sabe, digamos, de lo que es el mundo tecnológico y sabe de lo que todo esto que le estoy diciendo, he tenido una gran ayuda en él. Y no quiere nada, no quiere nada.
¿Pero por qué dicen que quiere ser presidente, que no sé qué, que no sé cuánto? Que si no tiene ni años para ser presidente. Formado en Francia y con experiencia en la banca de inversión de Société Générale, Lagrari lleva años moviéndose en ese mundo donde las grandes operaciones se construyen entre financiación, deuda, contratos y despachos. Su papel en el Real Madrid siempre ha sido discreto, tan discreto que mucha gente ni siquiera sabe quién es, pero su nombre aparece una y otra vez en algunos de los proyectos más ambiciosos de la era Florentino: la financiación del nuevo Bernabéu, la Superliga, las relaciones con fondos de inversión internacionales y buena parte de la arquitectura financiera que sostiene esos planes gigantescos que parecen imposibles hasta que alguien encuentra la forma de pagarlos. Es decir, en teoría, no es un directivo de palco ni un vendedor de humo, sino el tipo que baja los grandes planes a hojas de cálculo, busca los contratos y consigue la financiación real. Eso sí, todo a la sombra. Ahí es donde crecen las teorías a ambos lados. O bien es un genio real que está trabajando de la mano de Florentino para construir un legado brillante liderado por una maquinaria que no depende de la genialidad del presidente, o es un peligroso trepa que se aprovecha de su debilidad. Pero entonces llegó la rueda de prensa del 12 de mayo de 2026. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. No voy a dimitir. Florentino, que había sido proclamado presidente sin rival en enero de 2025 hasta 2029, anunció elecciones anticipadas. No dimitía, convocaba elecciones y se presentaba de nuevo. Antes os decía que se llegó a insinuar que podía dimitir. En una noticia anterior a esta rueda de prensa, ABC, de la pluma de David Sánchez Castro, puso un titular que dijo que Florentino le había dicho a su entorno que estaba muy cansado. Bueno, les voy a leer. ¿Quién me ha mandado esta última cosa? ¿Quién me lo ha mandado lo que ha dicho la ABC? Bueno, espera. Le voy a decir ahora mismo lo que me acaban de pasar, antes de entrar aquí. ABC, periódico que me quiere mucho. Estoy muy cansado. Antes de la Junta Directiva del Real Madrid, Florentino dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Como os decía, la rueda de prensa es para verla. Más allá de la gresca y el enganchón en directo con Rubén Cañizares, también de ABC, Florentino soltó perlas como estas. Pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Porque si mi padre levantara la cabeza, no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor de él. Oye, tengo que deciros que los malos son los jefes, porque todos vosotros sois mucho mejores, así te lo digo. Menos quitando a Rubén Cañizares. Oye, que como soy suscriptor del ABC, porque mi padre me suscribió y todavía lo recibo, digo, a ver qué dice hoy Rubén Cañizares. ¡Guau! Porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos. Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Una pregunta, presidente. El fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver? Como se hizo el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Yo digo, ¿qué dirán los otros clubes si nosotros somos los malos? ¿Qué les pasará a los otros clubes? ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atlético de Madrid? Por Dios, pero sí, no creo que se metan con nadie, pero de verdad que el Madrid es para meterse. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox. Pues muchas gracias, ¿eh? Espero no volvamos a ver. Digo, a corto plazo, no sé. Anunció elecciones, se marcó un no voy a dimitir a los Rubiales y habló de un empresario con acento latinoamericano que estaría por ahí detrás orquestando todo ese ruido del que él quería defender al Madrid. ¿Pero no le parece que sí que es necesario que este año haya candidatos? Porque da la sensación... Pero vamos a ver, yo la convoco este año solo para que haya candidatos. Sí, por eso, pero... Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿no? Pues ese que venga. Yo quiero que se presente él con su gente y que hablemos de fútbol.
Eso es. Al día siguiente, Florentino intentó explicarse en La Sexta con Pedrerol. Preguntó si decir esa niña era despectivo y aseguró que todo se estaba sacando de madre. Pero era tarde, porque hasta Irene Montero le hizo un vídeo para acusarle de hacer comentarios machistas y anacrónicos. Un día después, fue con Iker Jiménez al programa de Horizonte para seguir la campaña y dio la siguiente exclusiva. Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Eso es mucho dinero. Sí. Dice Iker Jiménez. Eso es mucho dinero, ¿eh? Sí, sí, pero ¿qué frase es esa? Dijo. El hombre que solía aparecer por encima del ruido se había metido de lleno en el barro. Pero bueno, la novedad a todo esto es que esta vez sí había oposición. Por primera vez en casi 20 años, Florentino Pérez tenía rival. La Junta Electoral validó la candidatura de Enrique Riquelme y fijó las elecciones para el 7 de junio de 2026. Riquelme tenía 37 años, era fundador de Cox y llegaba con el aval económico necesario para competir por la presidencia, algo que, viendo los requisitos impuestos por los estatutos, ya era una noticia en sí misma. Y alrededor de su candidatura empezaron a surgir todo tipo de interpretaciones. Algunos intentaron vincularlo con Iberdrola, la vieja rival empresarial de Florentino, otros leyeron su irrupción en clave política o mediática, y lo cierto es que ninguna de esas teorías ha podido demostrarse, pero sí que había una realidad evidente. Su candidatura recibió una atención enorme y fue vista por muchos como el primer desafío serio al poder de Florentino en décadas, porque Riquelme representaba la posibilidad de comprobar si el Madrid seguía siendo una democracia competitiva o una presidencia prácticamente incontestable. A mí, personalmente, lo que más gracia me ha hecho de toda esta campaña fue que cuando Riquelme fue al hormiguero, nada más terminar la entrevista, el primer anuncio que apareció fue el de Florentino Pérez, un spot dirigido a los socios del Real Madrid en el que, además, reapareció José Mourinho vestido otra vez con la equipación blanca para respaldar la candidatura. La cosa no se quedó ahí, la campaña también compró espacios en Telecinco, 4 y La Sexta. Solo entre las 10:30 y las 11:30, en pleno prime time, llegaron a emitirse 6 anuncios, uno en Antena 3, 2 en Telecinco, uno en 4 y 2 en La Sexta. Según La Vanguardia, colocar estos 6 anuncios en horario de máxima audiencia habría supuesto una inversión cercana a los 120.000 euros. Pero Florentino, como no podía ser de otra forma, ha vuelto a ganar. Florentino Pérez se ha impuesto en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Lo ha hecho con un 65% del voto de los socios frente al 35% de Enrique Riquelme. El mandatario blanco ha celebrado con su recién elegida junta directiva la victoria desde el hotel donde ha seguido el escrutinio. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Aquí sigo. Los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Una victoria cómoda, aunque no necesariamente irrelevante para su rival, porque Riquelme venía prácticamente de la nada, construyó su candidatura contra reloj y consiguió reunir más de 11.000 votos frente al hombre que lleva 2 décadas gobernando el club. Pero a estas alturas, para Florentino, perder empieza a parecer algo que simplemente no le ocurre. Perdió en el 95 y desde entonces ha construido una carrera tan larga, tan exitosa y tan llena de victorias que resulta difícil encontrar una figura comparable en el deporte español. Ha sobrevivido a gobiernos de todos los colores, a crisis económicas, a guerras empresariales, a escándalos mediáticos, a enfrentamientos con la UEFA, a filtraciones, a demandas y a generaciones enteras de futbolistas. Presidentes, entrenadores, periodistas, directivos y rivales han ido pasando, pero Florentino siempre sigue ahí. Y quizá por eso la pregunta más interesante ya no sea cuánto poder tiene. La pregunta es qué ocurrirá cuando deje de tenerlo, porque todos los grandes imperios terminan enfrentándose al mismo problema. No conquistar el mundo, sino sobrevivir a quien lo conquistó. Durante años, Florentino ha sido presidente del Real Madrid, pero también empresario, negociador, estratega, constructor de alianzas y protagonista habitual de algunas de las mayores operaciones económicas y deportivas del país. Hemos podido ver cómo su influencia ha terminado apareciendo en lugares muy distintos, en despachos empresariales, en proyectos multimillonarios, en guerras corporativas, en los medios de comunicación, en los tribunales, en las instituciones deportivas y, por supuesto, en el fútbol. Por eso, a veces cuesta distinguir dónde termina el Real Madrid y dónde empieza Florentino Pérez. Y eso puede ser una fortaleza, pero también un riesgo, porque la historia está llena de organizaciones que parecían indestructibles mientras existía la persona adecuada para mantener unidas todas las piezas. El problema siempre llega después, cuando esa persona desaparece, cuando toca descubrir si el sistema funciona por sí mismo o si lleva años funcionando gracias a alguien en concreto. Y por primera vez en mucho tiempo, la gran cuestión es qué parte de todo esto sobrevivirá
será cuando Florentino ya no esté, porque si algo nos enseña la historia es que los hombres poderosos rara vez son sustituidos por hombres igual de poderosos. Lo difícil es sustituir las estructuras, las relaciones y los equilibrios que construyeron. Y si Florentino Pérez ha demostrado algo durante toda su vida es que, aunque sea a cualquier precio, sabe cómo ganar. Lo que todavía no sabemos es cuánto de su imperio seguirá ganando cuando él ya no esté. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a Hans Nietzsche, Caravícula, Salchicho 2000, Davos, Lolvix 3D, Marc Mateu, Estebeli, Luis Q, Damián Martínez, Caragolaire, Gonal, Cerdonio 95, Zomas, Arane, Runic 006, Pablo Maque, Dali Spain, Osteris, My London Reviews, Juan Omeva, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Paime, Ignacio Moreno. Os quiero.